La ruta Transchaco fue habilitada esta semana para el tránsito vehicular. Los puentes que pasan por debajo y que unirán esta arteria con la avenida Ñuguazú recién estarían concluidos en 2 meses. Luego de más de un año de trabajo, finalmente se habilitó el paso sobre la ruta Transchaco a través de un puente que lleva desde Asunción a Mariano Roque Alonso y viceversa. Debajo de este puente se encuentran 2 túneles, los cuales se unen a la avenida Ñuguazú. Las personas que vengan desde Luque podrán utilizar la avenida Ñuguazú y salir a la ruta Transchaco para continuar su camino hacia Asunción. Las personas que salgan de Asunción tendrán la opción de seguir camino hacia Mariano Roque Alonso o bien desviar a través del túnel e ir hacia la ciudad de Luque. Si bien los túneles norte y sur que salen de la ruta Transchaco terminan uniéndose aquí con la avenida Ñuguazú que va hasta Luque, uno de los problemas principales que podría presentarse una vez concluida la obra hace referencia a un cuello de botella que se estaría formando en la rotonda en la entrada del Jardín Botánico, ya que en este lugar debería estar la segunda etapa de la avenida Costanera, algo que aún no se ha iniciado. Va a funcionar como obra en 100%, ¿verdad? Pero el entorno es el que va a hacer que sea limitado el uso, digamos, porque como dicen colegas tuyos y con justa razón, ¿verdad? Que se convertirá en un cuello de botella acá en la rotonda frente a la ESAT, ¿verdad? Porque van a venir gente de Lomo Putay y gente de Luque, ¿verdad? Entonces saldrán por el túnel, ¿verdad? Pero lastimosamente no con la agilidad que uno requiere, ¿verdad? Uno de los puntos que hizo que esta obra se retrase es que existen 2 propietarios que se negaban a vender sus propiedades. Manuel Ojeda es uno de ellos, quien hace más de 50 años vive en el lugar. Mientras no me voy todavía parece que estoy bien todavía, después de irme no sé cómo hacer ahora, pero yo creo que va a pasar todo sin problema. ¿Y cuándo estarían mudándose entonces? Y yo creo que en esta semana, a más tardar esta semana, especialmente esta parte, porque acá es lo que ellos están queriendo usar ya esta parte, porque prácticamente la nariz de este es lo que van a usar todos sin... No, pero el nuestro al final después, porque el túnel viene a salir más o menos a 20 metros de acá. Una vez concluidas las expropiaciones, se espera que las obras culminen en aproximadamente 2 meses. Mauricio Durán, Red Guaraní.